Vamos a leer el versículo 13 de Efesios 1. Efesios 1, versículo 13. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ok. Algunos traen la Biblia así física, ¿no? La Biblia y otros traen su Biblia en el iPad o pero es importante traer nuestra Biblia. ¿Cómo la traiga? Es importante que la traiga, ¿ok? Para que ahí estemos, especialmente, bueno, yo diría en cada reunión, ¿no? Pero especialmente los jueves, que es más de estudio bíblico. Usted va apuntando, es bueno traer un cuaderno, un bolígrafo o un lápiz para que también haga sus apuntes. Me puedo equivocar y no va a decir amén. Hay una duda, usted hace su análisis y yo estoy dispuesto a escucharlo para tratar el asunto, ¿no? Pero pues tiene que estudiar también. Versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces aquí Pablo nos dice, y yo quiero enfatizar siempre en esto porque tenemos que entender que todo cristiano, toda persona nacida de Dios, que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, que Dios ha hecho una obra poderosa, dice aquí Pablo que hemos nacido, los que hemos nacido del Espíritu, o sea, de una vida nueva en Cristo, por haber escuchado la palabra de verdad, por haber creído al evangelio de vuestra salvación. Por causa de eso, dice aquí Pablo que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y yo sé que entran varias dudas porque algunos de nosotros venimos de diferentes, aunque es el mismo el cristianismo, la iglesia evangélica, pero hay ciertos sectores con una diferente manera de pensar tocante a la obra del Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo sí nos explica con claridad que nosotros en el momento que nacimos de nuevo fuimos sellados con el Espíritu Santo, y Pablo enfatiza el Espíritu Santo de la promesa. Es algo que Jesús le prometió a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos o llenos o bautizados con el Espíritu Santo. Y fue una promesa que les dio, dice: no los dejaré solos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces Pablo ahora enseña a la iglesia que lo que recibimos cuando nacimos de nuevo es el mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés, porque es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, eso tiene su significado en el día de Pentecostés, lo que sucede durante la carta, o sea, durante el libro, o sea, lo que explica Lucas en su libro de Hechos, lo que sucede por la obra del Espíritu Santo. Pero tuvo su significado cada vez que el Espíritu Santo, por ejemplo, en el día de Pentecostés dice que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Pues tiene su por qué hablaron en lenguas en ese tiempo, y eso lo vamos a estar estudiando más adelante. Entonces, pero lo que vamos a hablar en esta tarde o esta noche va a ser la personalidad del Espíritu Santo. Hablamos las semanas pasadas tocante a la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar qué es el Espíritu Santo, su personalidad. Entonces vamos a considerar la siguiente evidencia que pues la Biblia nos enseña tocante a la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo manifiesta personalidad. El Espíritu Santo habla. Amén. Ok, y eso lo vamos a ver. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4. El Espíritu Santo habla. Estamos hablando de una personalidad, la persona del Espíritu Santo. 1 Timoteo
capítulo 4. Versículo 1, mire lo que dice aquí. Esta es una carta que Pablo escribió al pastor Timoteo, su primera carta. Y Timoteo, y primera y segunda de Timoteo son las últimas cartas que Pablo escribe. Especialmente segunda de Timoteo, ya no vuelve a escribir ninguna otra carta. Inmediatamente después de esa carta, unos cuantos meses, probablemente un año, es ejecutado Pablo. Pero mire lo que dice el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta ahí. Pero fíjense lo de las palabras. Pero el Espíritu dice. Entonces, para que el Espíritu, cuando usted dice algo, tiene que ser una persona, ¿verdad? La persona, yo estoy diciendo aquí cosas ahorita, entonces soy una persona. Entonces, el Espíritu Santo dice claramente, y eso es lo que Pablo recibió del Espíritu Santo y le está comunicando a Timoteo. Y en otras palabras, le está diciendo: mira, Timoteo, esto es lo que el Espíritu Santo me dijo, y está diciendo en este tiempo claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Y ahí empieza a explicar cómo va a suceder todo esto. Va a ser primeramente por escuchar a espíritus engañosos. Y acuérdense, esa palabra espíritus engañosos está hablando del hombre. No viene un espíritu y se aparece, aunque ha sucedido. De ahí vienen los mormones, de ahí vienen los mormones, los testigos de Jehová, los Luz del Mundo y otras religiones que supuestamente fueron ángeles o espíritus que se aparecieron. Claramente dice que en los postreros tiempos este grupo de personas dentro de la fe cristiana iban a apostatar de la fe, o van a apostatar, y todavía continúa eso hasta el día de hoy. Pero ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Lo dijo con una claridad. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, también, y vaya conmigo a Hechos capítulo 8, y le voy a dar los versículos para que usted les apunte, porque hay personas que no creen en esto, pero el Espíritu Santo es una persona, hermanos. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Los tres son personas distintas, pero igual en potencia, en poder. Son Dios en tres personas, lo que llamamos nosotros la Trinidad. Pero hay personas que no creen esto. Entonces el Espíritu Santo, en el capítulo 8 de Hechos, mire lo que hizo. Capítulo 8 de Hechos. ¿Lo tiene? Vamos a leer el contexto para que mire la diferencia entre cuando habla un ángel y cuando habla el Espíritu Santo. Versículo 26. Un ángel del Señor, 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar,
volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Y mire, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿quién? Le dijo, habló el Espíritu. Y acuérdense siempre que el Espíritu está en letra mayúscula, es el Espíritu de Dios. Dios. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Primeramente quiero que analice que fue instruido o se le dio una orden por un ángel, el ángel del Señor. Pero luego dice aquí el escritor, que es Lucas, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y el pasaje de la escritura que leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De a sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura, esta escritura, y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Es muy interesante, hermanos, porque eso ya llevamos 2 escrituras donde el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Recuerde, Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu Santo dice claramente lo que va a suceder en los postreros tiempos. Aquí vemos que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a esta persona y háblale, comunícale. El asunto era que él debía de explicarle la escritura, y por causa de la explicación que le dio de lo que era en ese momento Isaías 53, Felipe le pudo predicar el evangelio basado en esa escritura. Es muy interesante, le habló del evangelio de Jesús. Por consecuencia, el eunuco fue salvo porque creyó, y lo dice él, sí puedo ser bautizado. Le dice, aquí hay agua, ¿qué impide? Bien puedes si crees. Y dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y es la evidencia que él dio de una persona nacida de nuevo que creyó. Entonces él fue bautizado. Ahora, vamos al capítulo 10 de Hechos. Aquí el Espíritu Santo le habla a Pedro y le va a dar indicaciones en lo relacionado a los gentiles. Hechos capítulo 10.
¿Lo tienen, mis hermanos? Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, recuerde que la visión era donde así que Pedro podría comer de animales inmundos. Y se recuerda que Pedro tiene esa reacción hasta cierto punto religiosa, porque de ahí salió del judaísmo. Ellos no comían animales impuros. Nomás piense así como camarones o carne de puerco, ¿okay? Para ellos eso era inmundo, ellos no comían. Entonces en el sueño, en la visión, Jesús le dice: mata y come, mata y come. Entonces él estaba turbado, pues claro, pensando que algo que Jesús le estaba diciendo que hiciera y él nunca lo había acostumbrado. Entonces está turbado, por eso tenía un significado tocante a los gentiles, porque de una manera u otra el pueblo gentil, usted y yo, éramos considerados inmundos para el pueblo judío, ¿okay? Y eso es su significado. Entonces dice el versículo 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué sucede? Le dijo el Espíritu. Fíjate qué tremendo, ¿no? O sea, qué relación tan íntima con la persona del Espíritu Santo. Y le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió a ellos? El Espíritu Santo. ¿Quién le está diciendo a Pedro que haga caso, que no tenga miedo? Levántate y ve. Le está ordenando, le está hablando, porque dice aquí que le dijo el Espíritu. No le mandó a decir, no le trajeron una carta de parte del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo le está diciendo en su personalidad a la persona de Pedro: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Cornelio les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, ascendióles entrar, los hospedó. Y el día siguiente, levantándose, fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Amén. Entonces Pedro recibe instrucciones del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, estamos entendiendo que habla, hermanos. Pregunta: ¿le ha hablado el Espíritu Santo a usted? Y eso es muy interesante, hermanos, porque en este tiempo yo no digo que no puede oírlo así, una voz audible, pero la palabra de Dios nos enseña que ahora tenemos la palabra profética más segura y es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La palabra siempre nos habla, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Otra ocasión, ahí en el mismo hecho que Lucas nos enseña tocante al Espíritu Santo,
Ahí en el capítulo 13, vaya conmigo al capítulo 13, donde el Espíritu Santo vuelve a hablar. El capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tienen? Hechos 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces, en este grupo de hombres, acuérdense, están profetas y maestros, que estamos hablando de lo que llamamos los dones de Cristo, que Él ha dado a su iglesia, en lo que aprendemos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Pero en este momento estaban estos profetas y estaban estos maestros, y así se llaman estos profetas y maestros: Bernabé, Simón, que es el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el cual se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Estos, dice aquí el versículo 2, ministrando estos al Señor. ¿A quién estaban ministrando? Al Señor. Y acuérdense, cuando hablan del Señor están hablando de la persona de Jesucristo. ¿Okay? Que quede muy claro eso, la persona de Jesucristo. Entonces, ellos estaban ministrando al Señor y ellos estaban ayunando, y mientras hacían esta ministración al Señor y en sacrificio, en cuestión de ayuno, ahí sí ellos ayunaban en este momento, dijo el Espíritu Santo, habló. Bien interesante, hermanos. Le dice al Espíritu Santo a estos profetas y maestros, les da una ordenanza, y esta es: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En otras palabras, el Espíritu Santo en esta administración habla a estos profetas y maestros y les da una indicación que aparten a Bernabé y a Saulo, pero fíjate, para la obra a que los he llamado. En otras palabras, el Espíritu Santo ya les había llamado a ellos a esta obra. Ellos eran profetas y maestros, ya estaban funcionando en este don espiritual. Eran profetas, eran maestros, pero ellos tenían otro llamado bien especial también, que ahora no solamente iban a ser profetas y maestros, aunque ellos siguieron funcionando en ese don espiritual, pero ahora ellos eran llamados a lo que llamamos el evangelista o a las misiones. Ahora fueron llamados para que este don espiritual de profeta y maestro ahora empiecen a operar también como evangelistas o como misioneros, porque ahora ellos iban a llevar el evangelio a las naciones de ese tiempo. Entonces, el Espíritu Santo les dice a estos profetas y a estos maestros: apártenme a estos dos varones, a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Pero no se queda ahí, nomás quiero que lea un poquito el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. ¿Así está bien? Seleucia. Y de ahí navegaron a Chipre. Hasta ahí nos detenemos. El Espíritu Santo habló a estos profetas y maestros, pero inmediatamente cuando les imponen las manos, y eso de imponer las manos, hermano, es autoridad delegada. O sea, eso lo hacían para dar a conocer al pueblo de que tenían la autoridad en ese momento de estos profetas, de estos maestros, para enviarlos, porque el Espíritu Santo los había llamado para esta obra. Pero también dice aquí que el Espíritu Santo, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a estas ciudades. Entonces, acuérdense, todo tiene que ser porque el Espíritu Santo dice. Amén.
Por ejemplo, nosotros estamos aquí, Marilu y yo, en esta casa de oración en Glendale porque el Espíritu Santo dijo. No sé si me explico. Cuando usted se va a una iglesia o cuando usted se mueve, asegúrese que es el Espíritu Santo. Que tenga eso bien claro, hermano. Que no sean las emociones, que no sean los problemas. Muchas veces nos movemos de un lugar a otro por los problemas. Y la cosa es que a la iglesia que usted va era perfecta. Y cuando usted llegó allí, ya la hizo imperfecta. ¿Sí me explico? Casa de Oración Glendale era perfecta hasta que llegamos Marilu y yo. Hasta entonces. Y de ahí ya dejó de ser perfecta. Entonces, si vamos a buscar la iglesia perfecta, hermanos, tendremos que ir a la iglesia en el día de Jesucristo. Porque dice que en este momento, en el día de Jesucristo, seremos ¿qué? ¿Se recuerda? ¿Seremos qué? Perfeccionados. Hasta entonces, mientras somos una iglesia imperfecta, hablando humanamente, hablando de la iglesia local. El cuerpo de Cristo se está perfeccionando. Pero hay iglesias locales que están mejores que otras por nuestra inmadurez. Siempre habrá eso. Hay iglesias muy firmes, muy poderosas, porque hay mucha madurez dentro de la iglesia. No se escandalizan por una situación, se mantienen fuertes, firmes. Hay iglesias muy débiles. Entonces, ahí está el crecimiento espiritual individual de cada persona. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo habla. Ahora vamos a entrar en esta segunda parte de la obra del Espíritu Santo que manifiesta personalidad. Aprendimos que habla. Ahora el Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo enseña. El capítulo 14 de Juan dice que el Espíritu Santo va a enseñar todas las cosas a los apóstoles. Y vamos ahí al capítulo 14 de Juan. No nomás nos habla el Espíritu Santo, sino también nos enseña. Juan capítulo 14. Y el versículo 15, vamos a leer estos versículos, 15 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Juan 14, 15 en adelante. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Acuérdense que está hablando de la palabra. Todas esas enseñanzas que Jesús dio a conocer
a la gente que le seguía, y aún las palabras que él tuvo con sus discípulos. Acuérdese, no era solamente lo que enseñaba él al público en sus reuniones. Acuérdese que andaba por cada ciudad, cada aldea, haciendo milagros, siempre dando a conocer la voluntad del Padre. Pero también tenía esos tiempos cuando él enseñó a sus discípulos, hablaba a sus discípulos de una manera personal. Bueno, está hablando de guardar mi palabra, guardar mi palabra, guardar mi palabra. Por eso dice el versículo 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué, hermanos? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta ahí. Le está hablando de guardar la palabra, de guardar la palabra, de guardar la palabra. Pero algo bien interesante, que no solamente el Espíritu Santo les va a recordar lo que Jesús les enseñó por estos 3 años y medio. Y se cree que los teólogos han enseñado, algunos, la mayoría, que no fueron ni 3 años y medio, que realmente estuvo en relación con ellos. Fueron menos, fue como 1 año y medio, en cuestión de una enseñanza concreta con ellos, especialmente a sus discípulos o apóstoles. Pero fíjate lo que les dice: no solamente les iba a recordar lo que Jesús les había dicho a través de todos estos años, sino que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, una vez más el 26, la segunda parte, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Por eso, hermanos, los apóstoles pudieron, algunos de ellos, escribir doctrina, enseñar doctrina, y algunos escribieron eso, hablando, Pedro es uno de ellos, los evangelios, algunos de ellos que eran los apóstoles, y no se diga Pablo. El Espíritu Santo no solamente les recordó lo que Jesús se había dicho, sino que el Espíritu Santo les enseñó. Y ellos pudieron ver con más claridad lo que es el Evangelio el día de hoy. La Biblia dice que, por ejemplo, Pablo tuvo un encuentro con Jesús rumbo a Damasco. Pero también Pablo nos enseña en Gálatas después que él no subió a Jerusalén luego, sino pasaron años, 13 años, que él recibió toda esta revelación de Dios, de su palabra. Y no solamente el encuentro que tuvo con Jesús, sino que se le fue revelada la palabra para el Evangelio, porque él iba a ir a un pueblo que no conocía a Dios. Acuérdense que el judaísmo tenía un conocimiento de Dios, aunque no eran salvos, solamente era un conocimiento del verdadero Dios. Tenían la ley, tenían toda la ceremonial religiosa del judaísmo, siempre, de una manera u otra, adorando al único y verdadero Dios. En cambio, los gentiles tenían una religión o varias religiones. Ellos no solamente servían a un Dios o adoraban a un Dios, sino que ellos adoraban a muchos dioses. El gentil, de ahí salimos nosotros, del gentil, de la religión. Entonces, el Espíritu Santo no solamente les iba a recordar a los apóstoles, a los discípulos, lo que Jesús les había enseñado, sino que también el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, hasta el día de hoy nos enseña lo que está en su palabra. No vaya a salir, no, tengo una nueva revelación, mi hermano. No existe eso. Eso le sucede cuando come de más, dicen por ahí, ¿no? No hay nueva revelación, hermanos. Lo que sí es que Dios nos ayuda a entender las Escrituras a través de su palabra. Probablemente usted lee algo y de repente no lo había captado hasta que le pone el énfasis de estudio y usted aplica eso a su vida, y el Espíritu Santo que le enseña. Eso lo aprendemos siempre en el caminar de nuestra vida, en la madurez. ¿Cuánto más nos falta por aprender? Pero yo quiero yo personalmente como pastor y maestro de esta iglesia,
quiero creer que hemos aprendido. A ver, ¿sí o no? Amén. Quiero creer eso, que hemos ido aprendiendo a través de este caminar. Especialmente si usted se congrega en esta iglesia, aquí se abren las escrituras. Aquí se abren las escrituras y se explican lo más que se pueda del conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, no solamente les iba a recordar, sino que también les iba a enseñar. El Espíritu Santo tiene eso, hermanos, enseña. Pero fíjate, vaya conmigo al siguiente capítulo, 15 de Juan. El Espíritu Santo da testimonio. O sea, cuando tú das testimonio significa que, ¿qué significa? Yo no estoy hablando tanto de evangelizar, que eso es bonito, pero la palabra testimonio aquí se está hablando de lo legal. ¿Habrá alguien que ha ido a corte y ha testificado? Yo fui muchas veces a corte, muchas. Yo trabajé en una escuela por 20 años y cuando hacían vandalismo, creo que es la palabra correcta, ¿no? Vandalismo, quebraban ventanas, hacían el graffiti, hacían cosas los chiquillos. Yo, mis últimos 7 años, trabajé en Modesto, de lo que le llamaban el West Side de Modesto, que era el lugar de los lugares más terribles, pandillas y lo que le llamaban el lugar más bajo, ¿no? Y trabajé en una escuela que todos los fines de semana había vandalismo. Me llamaban, quebraron la ventana y varias veces o se metían y varias veces que llegaron ahí, los policías ya tenían a los chavos ahí. Entonces, basado en eso, que yo los miraba, los policías los arrestaban, la mayoría eran chavos, y yo tenía que ir a corte a los siguientes meses y testificar, simplemente porque estaban los padres ahí, porque ellos tenían que pagar la deuda de las ventanas quebradas, del vandalismo que hicieron. Entonces me preguntaba el DA, ¿cómo se llama? El fiscal, me decía, ¿reconoces a estos jóvenes que hicieron esto? Sí, fue él. Testificaba, eso es testificar, que yo los miré, no los miré hacer el asunto, pero sí los miré cuando ya estaban arrestados ahí. Ellos son ok, entonces ya el juez hacía su parte, ¿no? Gracias a Dios que nunca hubo represalias. ¿Represalias se dice? Gracias a Dios. Aunque sí me daba temor ir, pero tenía que ir, era parte de mi trabajo. Miren lo que dice el capítulo 15 de lo que hace el Espíritu Santo. Les di la versita 15, ¿verdad? Muy bien, vamos al versículo Juan 15, versículo 25. ¿Lo tiene? Juan 15, 25 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. ¿Sí se recuerda quién es el Consolador, verdad? El Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué, hermanos? Testimonio. Él será uno que va a atestiguar, uno que va a decir, Él es. Yo lo vi, yo lo escuché. Es lo que hace un testigo. Un testigo no siempre es por lo que ve, sino es por lo que escucha. Hace unos días, fue ayer creo, ayer o antier, hay un lado de la casa, estaban haciendo algo, llegaron 2 carros, y yo salí afuera a poner el agua, y los miré, y traían una bolsa con un paquete,
y identifiqué el paquete como algo, como por ejemplo, drogas, cierta droga, puede haber sido crack, podía haber sido otra cosa. Pero el paquete, cuando yo volteé a ver los chavos, eran dos. Yo nomás miré dos en ese momento, se hicieron como que estaban platicando y bajaron la bolsa. Y yo ya dije, ¿para qué le entramos, no? En cuestión de quedarme de bobo. Me metí adentro de la casa, pero me metí a la ventana y estaba viendo la ventana. Y de repente las cosas salieron mal para ellos. Algo dijo el chavo y lo empujó y se echó los paquetes a la bolsa, pero no le pagó, parece que tenía que pagarle, y se agarraron, hermanos. El que tenía la droga, bueno, se quedó sin ella porque el otro se la quitó, le dio un trancazo, lo noqueó, pero se bajaron tres del otro carro, hermanos, y pobrecito. Entonces yo corro para agarrar mi teléfono y hacer dos cosas: llamar a la policía y grabar. Porque yo pensé que iban a sacar un arma. Quería ser un testigo por si algo pasara. Y lo quería hacer, y le platicaba a Marilu, ¿por qué? Porque esto no tiene que pasar aquí. Que hagan sus trabajos o sus negocios en otro lugar. Allá donde ellos son, pues. Esa gente no era de ahí. Aún salió el vecino de frente y el del otro lado, porque cuando lo estaban golpeando, el chavo empezó a pitar un carro que venía, y a pitar, y se asustaron, se metieron al carro y se fueron. Para cuando yo llegué con la cámara y el teléfono, no, pues ya se habían ido. Nomás se bajó una señora con el chavalo todo golpeado, completamente golpeado. Pero si hubiera venido la policía, yo tendría que ser, ¿qué, hermanos? Un testigo, porque en esto vistes. Muchas veces los testigos no tienen que ver, pero escucharon. Tú escuchaste eso, yo escuché, esta es la voz que yo escuché, esto fue lo que tramaron. No identifico a la persona, pero la voz no se me pasa. Esto es lo que yo escuché. Bueno, lo mismo está diciendo Jesús tocante a la persona del Espíritu Santo. ¿Se fija cómo lo está separando a su persona? Lo está separando a una persona individual. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? De Jesús. El Espíritu Santo va a dar testimonio acerca de mí, dice Jesús. Vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Igual, el testimonio que el Espíritu Santo va a dar cuando sea enviado, va a dar testimonio de Jesús, va a dar testimonio, pero igual también ellos darían testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros es diferente tocante a la vida de ellos, hermanos, porque ellos sí dieron testimonio ocular del momento, porque ellos sí vieron las maravillas que Jesús hizo. Ellos sí vieron cuando fue ejecutado. Ellos sí vieron cuando fue sepultado. Ellos sí vieron cuando no tanto en sí cuando resucitó, pero se dieron cuenta que había resucitado, porque fueron a la tumba y no estaba en la tumba. Ellos fueron testigos cuando Jesús se aparece, cuando estaba todo cerrado, y Él se aparece en medio de ellos y les pide que le den de comer. Ellos fueron testigos, no solamente lo que Él predicó y lo que Él enseñó, sino lo que sucedió después. Pero también el Espíritu Santo, que procede del Padre, Él va a dar testimonio acerca de mí, dice Jesús, a través de los tiempos. Por ejemplo, uno de los testimonios que podemos ver que Pablo dice, que Jesús está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo da testimonio de eso, que Jesús hasta el día de hoy está intercediendo por nosotros. Y muchas otras cosas que el Espíritu Santo nos enseña, que da testimonio. Pero también dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, no solamente, hermanos, el Espíritu Santo habla, no solamente enseña, sino que también el Espíritu Santo da testimonio. Pero
Apunte esto también. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo dice. Él llevaría adelante y completaría la obra que empezó Jesús. Capítulo 16, vaya conmigo allí, bríncase a otro capítulo de Juan capítulo 16. Y mire lo que el Espíritu Santo, en lo que Jesús enseña aquí. Versículo 12, Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a guiar. Nos va a guiar a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a guiar. ¿Qué sigue? ¿Va a qué? Hablar, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Va a escuchar y no harás y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les va a comunicar, les va a enseñar. ¿Se fija la personalidad o la persona del Espíritu Santo? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Acuérdense, Jesús está haciendo distinción en cuestión de la persona del Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Va a enseñar, va a dar a conocer el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo oye, habla y dice, hermanos. También, apunte esto, el Espíritu Santo prohíbe. El Espíritu Santo prohíbe. Hechos capítulo 16. El Espíritu Santo prohíbe. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, ¿qué, hermanos? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Wow! Eso es bien interesante, porque ¿qué no fueron llamados a predicar el Evangelio? ¿Se acuerda cuando leímos que ellos se les fue impuesta las manos, fueron apartados para la obra del Evangelio, para predicar? Pero fíjate, hermano, pero el Espíritu Santo les prohibió. Por eso, hermanos, tú y yo tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Ser sensibles. Porque de repente llegamos así, no, yo le voy a hablar a mi familia, van a ver, y el ambiente no es el correcto, no están es más, se van a enojar contigo, te van a echar, pero yo llego con el poder y el Espíritu Santo está diciendo, no entres ahí, no es tiempo, no son corazones preparados todavía. Pero llegas y de repente te sientes no, estoy sufriendo por el Evangelio. No, estás desobediente, porque el Espíritu Santo te prohibió. Tenemos que ser sensibles, hermanos. Tenemos que ser sensibles.
Fíjate, el Espíritu Santo les prohibió que hablaran la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se los permitió. Wow. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, hermanos. El Espíritu Santo llegará el momento que nos va a prohibir, aunque creamos que estamos haciendo lo correcto. Fíjate, una de las cosas que aprendí hace unos años atrás en una prédica del pastor Chuy, y lo tomé así o sea, que Dios me diera esa capacidad a través del Espíritu Santo de entender, de analizar. Y hay personas, enseñaba, hay personas que muchas veces tienen necesidad económica. Y esto fue lo que oí yo. Y decía el pastor, pero tienes que tener discernimiento, porque puede ser que Dios está tratando con ellos y tú ayudarles, te estás entremetiendo en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Por ser malos administradores, por no dar a la obra de Dios, porque dar a la obra de Dios es sembrar, como aprendimos, y muchas veces hay escasez porque hay otras prioridades que la obra de Dios. Puede ser el trato de Dios tocante a su vida en pecado, por las necesidades, cuando tiene necesidades. Y decía el pastor, muchas veces suplir sus necesidades te estás entremetiendo en la obra de Dios, en la vida de la persona. Por eso es importante tener discernimiento del Espíritu. Y yo he aprendido eso, no hacerlo luego una decisión tocante cuando las personas tienen necesidad o cualquier otra cosa, sino que orar. Hermano, yo quiero servir esto, okay, hay que orar. Yo he aprendido eso, no era así. Está bien, hermano, qué bueno que quieres servir, pero vamos a orar para ver qué dice el Espíritu Santo. A ver si el Espíritu Santo dice, apártame a fulano de tal para la obra que yo le llamé. Hasta que el Espíritu Santo confirme y lo haga. Y muchas veces nos vamos en el viaje de las emociones y de repente cometemos tantos errores, hermanos, dentro de la iglesia, que desbalancea la iglesia. Y yo lo aprendo porque el Espíritu Santo lo hizo con estos hombres. Les prohibió y no les permitió. Aquí habla de dos verbos, ¿no? Les prohíbe hablar la palabra de Dios y no les permite ir. O sea, qué tremendo, ¿eh? El Espíritu Santo lo hace, hermanos, y pareciese que es algo raro, pero es la verdad. Y por último, en esta sección, que el tiempo ya se nos fue, el Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo intercede. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 26, Romanos 8, 26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace, hermanos? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu conoce exactamente la voluntad de Dios, hermanos. Nosotros no, menos si no leemos la palabra de Dios, menos si no tenemos esa vida consagrada.
Nuestra vida muchas veces está basada en emociones del momento, pero debemos de ya, hermanos, aplicar esto. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo sabe exactamente lo que es la voluntad de Dios. Y mire el versículo 34, véngase el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros, hermanos, pero la persona de Cristo también intercede por nosotros. Poderoso, ¿eh? Fíjate cómo Pablo aplica esto para que entendamos la personalidad individual de Cristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede, hermanos. Todas estas obras, hermanos, del Espíritu Santo manifiestan personalidad, pero aún hay más, ¿ok? El siguiente jueves continuaremos ahí. Muy bien, puede ponerse de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos enseñarás, Señor. Nos falta mucho por aprender, pero queremos aprender, mi Dios. Gracias por lo que nos has enseñado en esta noche. Yo te ruego, Señor, que atesoremos tu palabra y como tú nos enseñabas ahorita, que la guardemos, que la pongamos en práctica, mi Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas, porque nos redarguyes, porque nos guías a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos a entender las Escrituras cada vez que las leemos. Que tú nos reveles, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno para con nosotros. Te ruego por la iglesia, Señor, te ruego por cada uno de nosotros, que sigamos adelante amándote, amando tu palabra, sirviéndote con un corazón íntegro, mi Dios, en santidad, apartados del pecado, mi Dios. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, los que no pudieron llegar en esta noche, que tú conoces sus necesidades y tú las suplas, mi Dios. Y los que hemos estado aquí, Señor, hemos sido enriquecidos con tu palabra en esta noche. Gracias, mi Dios, por tu misericordia y tu poder para con nosotros. Ahora te ruego, Señor, que tú nos lleves a casa y que regresemos este sábado, Señor, los matrimonios, para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. Igual el domingo, Señor, que lleguemos aquí a tu casa, juntos adoremos tu nombre también y escuchemos tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios. Amén. Tengan un excelente fin de semana. Cuídense.